Seamos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Estamos en esta serie El creyente y el pecado. Hoy estaremos con la parte 6. Si soy santificado por Jesucristo, soy santo, entonces ya no peco. Esta interrogante cavila en las mentes de cada creyente. Hoy veremos esta disyuntiva. Pero como siempre, primeramente, leeremos la Palabra del Señor, oraremos y continuaremos. Dice la palabra en 1 Corintios, el capítulo 1, al verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Oremos. Dios, gracias por su palabra. Ahora permítanos entrar en este tema y entender cómo podemos conjugar las cosas de la santidad y el pecado en nuestra vida y cómo es que debemos manejar este asunto. Se lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es que ya hemos expuesto el pecado y sus consecuencias, las tres conductas del ser humano respecto al pecado: el ser natural, el ser espiritual y el ser carnal. Que los creyentes, al tener el Espíritu Santo, no están obligados a caer en el mal debido a que han sido liberados de la esclavitud del pecado. Pero, según su decisión voluntaria, pueden ser carnales o espirituales, ya que poseen las dos naturalezas en su vida: la tendencia al mal o carnal y la espiritual brindada por Dios en el momento que creyeron y recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Dejamos claro que muchos creyentes, al no entender esta parte de la salvación y luego de la vida cristiana, se esfuerzan por ser perfectos conforme les han planteado las doctrinas religiosas y los moralistas. Y como no pueden sostener con sus fuerzas una vida acorde, entre comillas, a lo que deben o no hacer, terminan frustrados, derrotados y desmoralizados por no conocer esta verdad. De esto se aprovecha Satanás para manipular las mentes de los creyentes inmaduros, hacerles dudar de su salvación y en muchos casos empujarlos a que terminen siendo hijos e hijas desobedientes de una manera casi constante. También vimos la manera de darnos cuenta si somos o no creyentes y si lo somos, en qué lado estamos, entre los carnales o espirituales. Que estas definiciones son personales, de fuero interno, y que solo Dios y cada creyente pueden definir y juzgar. Los demás creyentes podemos intuir, percibir y con obligación y derecho podemos acercarnos en amor a amonestar al creyente que percibimos está en la carne, sin juzgar ni condenar, pues eso le compete a Dios. Hoy trataremos uno de los puntos que deben estar claros en la vida cristiana. ¿Un creyente es santo? ¿Y si es santo, entonces ya no peca? La primera interrogante a dilucidar es: si soy creyente en Cristo y hija de Dios, ¿soy santo, santa? Pablo, escribiéndole a los Corintios, les dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. 1 Corintios 1:2 en su primera parte. Pablo también dice que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. 2 Corintios 1:1. Así es que Pablo expresa claramente que los creyentes de Corinto, por ser creyentes, han sido santificados, son santos y llamados a ser santos. Por supuesto, los hermanos de Corinto tenían muchos errores. Algunos para nuestro tiempo serían inconcebibles, pero eran creyentes, aún inmaduros, pero creyentes y santos. Por eso el apóstol les dice que, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 1 Corintios capítulo 3, verso 1. Entonces, a pesar de sus errores, los corintios eran creyentes. Por ello se les dice: por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1:30. Así que es vital que quede claro lo que es ser santificado.
ser santo ante Dios. Lo primero que debemos percatarnos es lo que indica santo. Así que vamos a ver el concepto de santo. Al tratar este concepto, tenemos en la mente ciertos conceptos que deben ser aclarados y entender el concepto bíblico de santo. Veamos el santo en el sentido social. En el sentido social religioso, la palabra santo, en español, significa perfecto, sin mancha. En este sentido, ningún ser humano es perfecto, pues en su vida, al menos una vez, cometerá un error. Solo Dios es perfecto, y su anhelo es que los creyentes lleguemos a hacerlo. Veamos otro concepto, santo en el sentido religioso católico romano. Para los católicos romanos, santo es el que por el proceso de canonización, destinado solo a personas de santidad especial, son elevadas a los altares y según su doctrina son puestos en lugares de intercesores ante Dios. Pero santo en el sentido bíblico. En la Biblia los términos para santo son kadosh en el hebreo y agios en el griego. Ambos términos aplicados a las cosas, a los creyentes, y expresan separado para, tomado para o consagrado. Así para Dios lo que Él toma para sí y lo aparta para Él o para su servicio pasa a ser santo. En este sentido, lo que Dios toma, aparta para sí, sean cosas, lugares, días o seres humanos que por la fe en Jesucristo pasan a ser sus hijos, sus hijas, los llama santos, los mira como santos, aunque sean imperfectos, pues son santificados por su presencia en ellos. El concepto bíblico de algo o alguien que pasa a ser santo no son sus obras, o su legalismo, o perfección humana, sino la presencia de Dios, que santifica el lugar, cosa, día o ser humano que acepta a Jesucristo y le es impartido el Espíritu Santo en su vida. Veamos algunos ejemplos para que quede claro. Primer ejemplo, del lugar santo. Dice Éxodo, cuando Jehová vio que él se acercaba para mirar, lo llamó desde en medio de la zarza diciéndole, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y Dios le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Éxodo capítulo 3, los versos 4 y 5. El lugar donde estaba Moisés, viendo la zarza arder sin consumirse, era santo. No porque el lugar era perfecto, sino por la presencia de Dios en ese lugar. Veamos un segundo ejemplo de fiesta santa. Dice Levítico, estas son las fiestas solemnes de Jehová en las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová. Levítico 23:37. Las fiestas dispuestas por Dios en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel eran fiestas santas, porque eran días apartados para Dios. Vamos con un tercero. Ejemplo de objetos santos. Dice la palabra, y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados, o sea, santos, que estaban en el tabernáculo. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 4, en su primera parte. Los utensilios y cosas destinadas al servicio de Dios eran sagradas, santas, no por ser perfectas, sino por ser apartadas para el servicio de Dios. Damos otro ejemplo, el cuarto. Ejemplo del día de reposo, santificado. Dice Éxodo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar, y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo capítulo 20, los versos del 9 al 11. El mandamiento indica que 6 días se debe trabajar para uno mismo y dedicar un día a Dios. Ese día séptimo en la jornada de trabajo fue santificado, por tanto, apartado para honrar y servir a Dios. Por supuesto, no debemos confundir con el sábado de nuestro calendario, pues el calendario actual o gregoriano es nuevo. Antes estuvo el juliano y este vino del egipcio.
Aún hoy existen muchos calendarios. En la Biblia no existe un calendario dado por Dios. Al principio de los tiempos Dios simplemente enumera los días. Así en este caso dispone que 6 días trabajarás y el séptimo es Shabbat o descanso y día santo, es decir, apartado para servir al Señor. Vamos con un quinto ejemplo. El ejemplo de vestiduras y sacerdocio. Dice también la palabra, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás para que sean mis sacerdotes. Éxodo capítulo 28, los versos 40 y 41. Las vestiduras, así como las personas que debían usarlas por ser llamados a este servicio, eran santas, ya que eran apartadas para el servicio a Dios. Así que todo lo que era apartado para Dios y Él hacía su presencia allí, era santo por la presencia de Dios. Por ello se puede aplicar a lugares, fiestas, cosas, etcétera, que estén directamente relacionadas con la presencia de Dios. Veamos ahora, santo aplicado a los creyentes. Es importante. Todo ser humano, una vez que ha creído por la fe y confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, nace a la familia de Dios. Y por ser partícipe del sello del Espíritu Santo en su vida, pasa a ser santo. Entonces el creyente pasa a ser separado, tomado para Dios a través del sacrificio de Cristo hecho en la cruz y transferido, por supuesto, a cada creyente. Así es que en la actualidad, todo creyente es real sacerdote, pues es tomado para su servicio con la presencia del Espíritu Santo en su vida. La Biblia dice de los creyentes, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. ¿Se da cuenta? La santidad la da la presencia de Dios, dado que Dios es santo. 3 veces santo, dice las Escrituras, por ser trino. Por tanto, donde está Dios, hay santidad. Por ello, cuando el término se aplica a lugares, objetos, fiestas, seres humanos, etc., es porque la presencia de Dios está activa allí. Entonces, no se trata de una santidad propia, sea de lugar, objeto, persona, etc., sino de la misma presencia de Dios. Esta es la idea de la palabra santificar. Lo que hace santo a un creyente no es la simple separación del resto de los seres humanos o del mundo, sino la misma presencia de Dios en su vida. Entonces, si Dios me ha aceptado, ¿soy santo, santa? Sí, claro que sí. Esta es una afirmación categórica en la palabra de Dios y expresa la más alta confirmación del poder de Dios en nuestra vida, al Cristo en nosotros. Por eso las Escrituras dicen, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1, los versos 3 y 4. Y también dice, para que Cristo habite en vuestros corazones por medio de la fe, de modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender junto con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Efesios capítulo 3, versos 17 y 18. Es Dios quien nos santifica, nos aparta, nos toma, nos consagra para sí, por cuanto nos hace sus hijos, sus hijas, al engendrar en nosotros su Espíritu Santo, su naturaleza divina, el momento que aceptamos a Jesucristo como Salvador y Señor. O como diría Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Así que somos santos, no por ser perfectos, sino por tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Recuerden, Moisés estaba en lugar santo cuando estaba frente a la zarza que ardía y no se consumía. No porque el lugar sea espléndido y perfecto, sino porque allí estaba la presencia del Dios vivo y verdadero. Debemos concluir que somos santos,
no por nuestras obras o manera de vivir legalista, sino por, primero, posición, porque hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de Dios cuando hemos creído en Cristo. Hemos pasado de muerte a vida, de hijos de ira a hijos de Dios, de esclavos del pecado a libres para servir a Dios. Y también somos por posesión, pues antes de recibir a Cristo estábamos sin Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, del reino de las tinieblas. Ahora somos propiedad de Dios, pasados a su reino como hijos amados para ser usados en su obra redentora. ¿Se dio cuenta? Vamos a la segunda incógnita. Si soy santo, ¿ya no peco? Bueno, este es el ideal de Dios. El ideal de Dios es que con su poder y su palabra compartida a cada creyente, lleguemos a ser santos sin mancha ni pecado. Pero sabe que estamos en un sistema gobernado por Satanás y que aún mantenemos nuestro cuerpo sin ser redimido. Por tanto, con este riesgo latente cada día. Así que se nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. 1 de Juan capítulo 2, verso 1. Somos santos por el Espíritu Santo en nuestra vida y también caemos en pecado por estar aún en un cuerpo no redimido. Pero Dios en su amor nos ha provisto su poder para ser cada vez más parecidos a Cristo en su carácter y santidad. La pregunta más bien es, ¿por qué los creyentes creemos que no somos santos santas? Es por el engaño de Satanás. Dios es claro en afirmar nuestra santificación el día en que aceptamos por la fe a Jesucristo y se nos impartió su gracia por medio del Espíritu Santo. Pero, por no conocer esta verdad con certeza, Satanás nos engaña, apelando a nuestro pasado cuando éramos esclavos de él por medio del pecado. Entonces nos hace creer que la santidad es algo que debemos ganarnos con nuestro esfuerzo. Nos hace legalistas, moralistas y perfeccionistas. Y como no podemos llegar a ser esos estándares sin el poder y dirección del Espíritu Santo, nos siembra el sentimiento de insinceridad y nos acusa, haciéndonos sentir mal delante de Dios. Nos siembra la duda. ¿Por qué? Porque en vez de mirar por la fe lo que Dios ha hecho en nosotros y entrar en el sendero de la madurez espiritual, que es el proceso de vivir la santificación, Satanás nos hace ver lo negativo de nuestro accionar, nuestras caídas en pecado, contemplar la vieja manera de vivir, la que teníamos antes que Cristo entrara en nuestra vida y que Él nos empuja a caer nuevamente debido a que la mantiene latente en nuestra mente, pues fuimos entrenados por el pecado en esa vida. Ahora, en la nueva vida, tenemos que negarnos a ese estilo de vida y mirar la nueva vida con fe y optimismo. ¿Cómo hacerlo? Dado que Satanás trata de mantener latente el recuerdo y entrenamiento que nos impuso cuando estábamos en su reino como esclavos del pecado, ocupa nuestra mente para incitarnos a inclinarnos a los atractivos de la carne con deseos engañosos, y no precisamente como un poder que puede someternos, pues ahora somos libres y con poder de Dios para vencerlos, sino como un conocimiento subconsciente de lo que éramos. Por eso Pablo en Efesios nos da los pasos para crecer en madurez y transformar nuestra mente y vida a la manera de Dios. Dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22, 24. Y luego dirá en el capítulo 5, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Efesios capítulo 5, versos 7 y 8. Lo primero entonces de esto es mirar nuestro pasado, ver los conceptos y conductas corruptas de Satanás con sus deseos engañosos. En segundo lugar, despojarnos de esos conceptos y conductas mediante la renovación de nuestra mente en los nuevos conceptos y conductas a la manera de Dios y guía del Espíritu Santo. Y en tercer lugar,
negarnos a ser partícipes de las tinieblas, haciendo lo que nos pide que hagamos este sistema y que no concuerda con la voluntad de Dios. Y por supuesto, con el poder del Espíritu Santo y su palabra, vivir cada vez con más intensidad la vida de hijos de luz. ¿Entonces somos santos? Sí. ¿Y podemos pecar? Sí. La realidad es que podemos pecar, pero no deberíamos si nos acogemos al poder del Espíritu Santo y la dirección de su palabra. Concluyamos. Si Dios está en nuestra vida por medio del Espíritu Santo, entonces somos sus hijos, sus hijas, por tanto santificados en Cristo para vivir la nueva vida, la del reino de Dios. Entonces todo creyente es santo, no por su obra o vida meritoria, sino por la presencia de Dios en su vida. El ideal de Dios es que crezcamos hasta ser como Jesucristo, pero conoce que mientras avanzamos hacia la madurez espiritual, pecaremos. Pero nos ha brindado la libertad de su palabra santa y el poder del Espíritu Santo para madurar y cada vez ser mejores, cayendo menos en errores y con menos intensidad en ellos. Así que un creyente es santo, y sin embargo puede caer y pecar. Pues sí, por eso debemos conjugar cada día esta vida con Dios, reconociendo que aún somos débiles por la inclinación al mal y lo débil de nuestro cuerpo aún no redimido y que podemos caer en pecado. Pero cada día debemos mirar nuestra debilidad y reconocer que somos débiles y pecamos. A la vez alzar los ojos al cielo y agradecer a Dios que nos da su santidad para avanzar hacia la madurez según su palabra y dirección espiritual. Allí radica la madurez. Y cada creyente debe calificar su vida de madurez en función del espacio y tiempo en que cae en pecado y de la intensidad del mismo. Por supuesto, esto no es licencia para pecar, sino el amor de Dios para levantarnos, pero también nos disciplinará para que seamos cada vez más espirituales. Dios anhela que seamos cada vez mejores en sus manos y seamos útiles en su obra. Recuerde, usted y yo somos santos, no por nuestras obras meritorias, ni por la calificación humana y moralista, sino por la presencia de Dios en nuestra vida. Pero, en la vida nueva que nos brinda Dios en su santificación, nos llama a ser santos en nuestra manera de vivir, y ese es un proceso en el que debemos avanzar de la mano de Dios, sus escrituras y el poder del Espíritu Santo y la comunión cristiana. Seguiremos con este tema de la santificación. Ahora oremos. Gracias, Padre, por su palabra. En realidad, ¿cuántas cosas nos evitaríamos si sabemos esto? Y por supuesto, nuestra vida sería mejor. No miraríamos el pasado, ni nos dejaríamos engañar por Satanás para crear en nosotros eso que nos dice que a lo mejor ni somos creyentes y nos pone la duda y nos hace marchar a veces hacia atrás. Pero hoy, Señor, hemos entendido que somos santos no por lo que hacemos, sino por lo que usted es y hace en nosotros, y que debemos aprender a vivir esa vida cada vez con el poder suyo avanzando hacia adelante hasta ser como Jesucristo. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.